Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy continuamos con las escuelas. En este caso, quiero hacer algunos énfasis. Van a exponer un grupo de ustedes, eh, van a exponer un grupo de ustedes los fundamentos del método jurídico de Manuel Calvo García, que es el capítulo 1 del origen de los fundamentos del método jurídico. Tienen una hora, pero antes yo voy a comentar algunas cosillas. Voy a, por ejemplo, el tema es, desde la clase pasada, y me interesa mucho que lo entiendan, es el punto de, a ver, ya leyeron a Tamayo, ¿verdad? ¿Sí leyeron el texto? ¿O no lo han leído todavía? Porque Sí, ya, profesora. si no, no vamos en conjunto. Y recuerden que, fíjense, ya yo esta semana les pongo el primer examen y terminando esta unidad que va a ser muy pronto también pongo otro examen, ¿no? Y esto es importante porque así vamos evaluando contenidos y cerrando partes del curso. Entonces, el, es importante que entiendan cómo lo que Tamayo expone es una percepción, sobre todo desde el punto de vista de lo que él cree que es el conocimiento del derecho, ¿no? Cómo se construyó, pero no solo cómo se construyó, sino lo que él cree que hoy es el conocimiento jurídico. Y lo que él cree que es el conocimiento jurídico pasa por el estudio de lo que él llama jurisprudencia. Esto quiero que les quede claro, porque creo que la vez pasada no lo dijimos tan claro. Pero cuando él habla de jurisprudencia, no está hablando de lo que nosotros entendemos por jurisprudencia hoy. Está hablando de lo que de lo que entienden por jurisprudencia los jurisconsultos, etcétera, etcétera, lo que se entendió en Roma. Y en este sentido, es es el proceso que hicieron los juristas romanos de, em, de hacer un proceso de observar todas las instituciones creadas, los casos, etcétera, durante la República, los últimos 2 siglos de la República, e ir a partir de esos casos, que son cuestiones particulares, vamos a decirle así, la observación de particulares, según el método aristotélico, clasificando en materia de género-especie para llegar a primeros principios. Y esos primeros principios, esa primera parte inductiva, esos primeros principios, ¿qué serían? Pues los conceptos generales sobre el derecho, conceptos, por ejemplo, sobre personas, sobre contratos, sobre obligaciones, sobre todo este tipo de cosas que hoy conocemos perfectamente y que, por supuesto, tuvo un proceso de interpretación y ha tenido un proceso de depuración históricamente, no es que sea exacto, pero sí lo crearon ellos, muchos de estos conceptos. En este sentido, es muy importante que entendamos justamente que el proceso inductivo inicial es un proceso desde los juristas de conocimiento de las instituciones. Ahora, quiero trasladar eso al día de hoy. ¿Cómo se expresa eso hoy? A ver, ¿cómo podemos expresar esto hoy? ¿Qué ustedes creen que hacemos hoy los juristas para crear conocimiento jurídico que se parezca a esto que describe Tamayo como el método inductivo aristotélico? ¿Quién me puede decir? Es una pregunta. Cuando hace alguna reforma de un artículo o implementa una política Ivonne, pública. a ver, Monet, ¿quién está hablando? Levante, porque no. ¿Quién va a hablar? ¿Monet? A ver, Monet, adelante, pero pégate un poquito más al micrófono porque no se entendía. ¿Ya se escucha mejor? Ya mejor, ahora sí, ahora sí. Le comentaba que cuando se hace la reforma a algún artículo y lleva el proceso, bueno, que nuestra constitución es rígida y entonces lleva un método especial para hacer reformas y también pues, simplemente podría ser cuando hace
alguna política pública. A ver, pero ¿cómo haces el proceso de reforma? ¿Cómo podrías, a ver, cómo tú podrías analizar en un proceso de reforma ese método inductivo? Pues se buscaría en general, bueno, es que aparte de como el inicio, lo que es busca como el objeto que va a conocer, a investigar, entonces sería así en este caso el artículo. Y después parte de la búsqueda y el establecimiento de los principios fundamentales, cómo va a ser ese que, no sé, va a buscar que quede más concreto, que especifique lo que busca, lo que pretende, el objetivo de que se cambie y el por qué, ¿no? Luego también dice que es la deducción de enunciados a partir de los principios establecidos, o sea, partiendo de lo que ya estaba de ese artículo y cómo era aplicado, pues a partir de eso también se va a apoyar para que sea modificado y al final dice la sistematización, perdón, y ordenación de la información, ya partiendo de que ya tiene el objeto de que va a estudiar, que es el artículo, que tiene los antecedentes, que es pues, el anterior a este, no sé, la forma de aplicación que se tuvo, pues va a sistematizar esa información para llevarlo a cabo. A ver, lo que te entendimos más o menos, porque estaba un poquito como, no sé por qué está tan viciado el audio, ¿no? No sé si a lo mejor te pedí que te acercaras mucho, pero si te alejas, no sé si se ve, oye bien. A ver, habla un poquito alejado, a ver qué dice. A ver, Ya se escucha mejor. no lo entendemos de ninguna manera, ¿verdad? Es como si Monet hoy se hubiera puesto una papita en la boca. ¿En serio? ¿Serio? Pero yo capté Bueno. más o menos lo que dijiste, a ver, y voy a exponer un poquito y tú me dices si está así o no. Estoy de acuerdo contigo que no, en el proceso de reforma, porque justamente es como el proceso de creatividad, de creación del derecho, ¿sí se dan cuenta? En el proceso de creación del derecho, para crear una norma, para crear o para modificarla, que también necesitas una iniciativa, tú agrupas elementos particulares, en eso vamos a decirlo así, no sé si te parece bien, y haces un proceso de investigación, agrupas elementos particulares, agrupas fundamentaciones, como bien tú decías, todo esto, y a partir de esos elementos particulares, esas fundamentaciones, eh, cuando digo elementos particulares que agrupas para hacer una iniciativa, pues datos empíricos, por ejemplo, la necesidad de que te argumenten por qué es necesario hacer esa modificación legal o hacer o regular de tal manera esa norma jurídica. Eso es importante. Y esos son datos particulares. No sé si van conmigo. ¿Si van conmigo en este proceso? Y después, justamente cuando realmente haces el proceso o de modificación o de aprobación de alguna norma jurídica específica, sea cual fuere, se convierte en una norma general, por tanto se convierte en un primer principio. Pero fíjense, el centro y el objeto siempre es la norma jurídica, ¿ven? Esto es interesantísimo, esto siempre está ahí bastante claro. Ahora, vamos a la otra parte, a la parte deductiva. ¿Cuándo entonces usamos la parte deductiva en estos momentos? A ver, déjame ver, Jocelyn, ¿qué planteas? Eh, Dice Jocelyn que también hay caso de la jurisprudencia en México, ¿no? Que es donde es un procedimiento así, donde la sentencia afecta solo a quien la promovió, después si se dictan 5 sentencias a favor y ninguno otro, entonces exactamente, también, exactamente. Me parece muy bien. Pero seguimos pensando en que el centro es la norma jurídica, ¿ven? Que el proceso es el proceso técnico jurídico. No nos estamos saliendo de ahí. Muy bien. ¿Y el deductivo cuál sería? ¿Quién me dice? Justiniano, es lo que acaban de decir. Lee ahí el chat, corazón. El proceso deductivo, el de lo general a lo particular, donde se vería esa aplicación que también, porque además Tamayo lo explica, no lo explica con mucha no con mucha amplitud, porque es como el que se conoce más, pero lo explica y dice, después se hace todo el proceso de silogismo jurídico. ¿Cómo se ve esto hoy?
la parte del silogismo jurídico. ¿Sí entienden el silogismo jurídico o no lo entienden? Sí lo entienden, ¿no? Premisa mayor, eso es las normas, premisa menor son los hechos y las conductas, la conclusión es la conclusión que se arriba al caso, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿cómo hoy ustedes se ve en el derecho hoy? Fíjense, ya hablamos de la creación, modificación. ¿En qué otro ámbito, por ejemplo, metodológico del derecho se ve esa otra parte, que es la deductiva? ¿Sería en la aplicación? Exactamente. Y a ver, por ejemplo, dime, ¿cómo lo ves tú misma? Pues una vez que ya hicimos el método anterior, o sea, ya que se creó la ley, hay que, pongamos de ejemplo la Constitución. La Constitución va a ser nuestra, como máxima, es nuestra ley, y a base de eso vamos a estar aplicando las leyes y normas que dentro de ella van a establecerse, correspondiente a cada caso determinado. Ok, ok, muy bien, exactamente, es el proceso de aplicación del derecho. Ahora, recordemos que justamente el proceso de aplicación del derecho hoy, desde el punto de vista del silogismo jurídico, vamos a ver que realmente tiene una serie de elementos importantes y vamos a decirlo así, de elementos em, de interpretación muy amplios, de interpretación muy amplios. No hay ni una sola norma. Bueno, eso es todo lo que vamos a ir viendo con las diferentes escuelas ahora. Justamente ese método jurídico silogístico es un método jurídico que, que tiene esa base, vamos a decir, de explicación desde el derecho romano, una vez que, incluso cuando, esto se puede ver fácilmente después cuando ellos empezaron a hacer las compilaciones, las codificaciones, empezaron a los jurisprudentes se les hacía consultas, ya no jurisconsultos, sino jurisprudentes, sobre qué norma se aplicaba, ¿no? Y la consulta era en función de esto, resuélveme el caso, a ver qué norma se aplica, y haces el proceso subsuntivo, así es como se llama, subsunción de hechos y conductas respecto a las normas jurídicas. ¿Sí se entiende? Subsunción, ¿entienden el término? Subsunción. Subsunción. Sub, lo estoy poniendo mal, espérese. Sunción. Que es el famoso método jurídico subsuntivo. Y de hecho el silogismo jurídico se le llama subsuntivo. ¿Está bien? Porque los hechos y las conductas se subsumen en los supuestos normativos. Se subsumen se absorben en el supuesto normativo. Los hechos y las conductas se subsumen en el supuesto normativo. ¿Está bien? Que ya está establecido. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, por el momento no. Yo bueno, sí tengo una duda, profesora. dime, Yair. Bueno, mi duda es respecto de que si este proceso deductivo de las normas, el proceso de subsunción, lo vamos Ujú. a ver siempre presente solamente por ejemplo, en el derecho romano-germánico, o también lo podemos ver presente por ejemplo, en el common law, porque, No, por no, ejemplo, no. en lo que estaba mencionando Ujú. del proceso inductivo-deductivo, yo lo relaciono también que en principio la inducción también se realiza pues en el common law, porque vas de una conducta y vas pues después comparas esa misma conducta con otra y así. En este caso pues el proceso es a lo mejor necesita, bueno, es más concreto, más firme en el caso de los países que utilizan el sistema romano, en el aspecto de que tienen primero un proceso de inducción y luego la deducción. Y por eso es mi duda de que si también lo podríamos ver presente, por ejemplo, en el common law, o solamente aplica para modelos romano-germánicos. No, el modelo, el método, el famoso silogismo jurídico subsuntivo es del sistema románico.
El sistema anglosajón usa el método. A ver, no quiere decir que tú no hagas deducciones en el sistema anglosajón, claro. Todo el tiempo hacemos inducciones, deducciones, todo el tiempo, en todas las cosas, ¿no? Pero en el ámbito de la aplicación del derecho en el sistema anglosajón es el método analógico, no subsuntivo. Tú no subsumes los hechos y las conductas en supuestos normativos, porque los supuestos normativos no existen. Existen leyes, claro que existen leyes y todo, pero no de la manera que las tenemos nosotros, ¿no? Las leyes que existen son leyes que son de principios y reglas para, por ejemplo, para cosas muy específicas. No tienen, excepto, bueno, en Estados Unidos está la Constitución, evidentemente, y las acts, ¿no? Los Bill of Rights, la Carta de Derechos, em, todas las enmiendas a la Constitución. Pero si tú lees, vas a leer que son situaciones, son como principios y reglas, Yair. Son principios y reglas que tú las aplicas de manera general, las interpretas, pero no tienes un código penal, no tienes un código civil. Eso no existe. Claro, tienes muchas acts como leyes, que son cosas pequeñas, con respecto a la discriminación, así cositas que son importantes para ellos, y también tienes, hay un movimiento legislativo muy fuerte, pero que es temporal, ¿no? Cada año, como el tema presupuestal, y en el tema presupuestal se van poniendo cosas, políticas públicas, ¿no? Eso es lo que se hace. ¿Está bien? Sí, profesora, muchas gracias. Mildred, ¿me escuchan bien? Monet, ¿qué querías comentar? Vamos, que vamos a pasar a la Sí, exposición. ahorita ya- es que aparecía que su conexión estaba baja. Bueno, ya estamos, ¿no? A ver, dice Monet si hay una diferencia entre la subsunción y el silogismo jurídico. Es lo mismo, corazón. Es lo mismo, lo único que cuando yo hablo del método del silogismo jurídico, que es el famoso método jurídico, es el método del silogismo subsuntivo. De hecho, si se leen ahí a Atienza, las escuelas, van a ver que Atienza es el nombre que usa. Bueno, entonces, quedando claro esto, vemos que de todas maneras que Tamayo lo que nos pone en la mesa todo el tiempo es una metodología jurídica en función de las normas jurídicas, ¿no? No está pensando en otras cosas que no sean normas jurídicas, en otras cosas que no sean los procesos, por ejemplo, de creación, aplicación del derecho. Ya sé que hay compañeros esperando, yo estoy en clases, espérense un momentito, yo decido cuándo van a volver a entrar, ¿vale? Ya lo sé, ya me lo han escrito 2 veces, estoy leyendo el chat. Entonces, creo que hasta aquí podemos pasar entonces al equipo 1. ¿Quién es el equipo 1? ¿Quiénes son? No tengo apuntados los nombres, pero al que les dije que podían exponer el capítulo 1. Yo, profesora. Otiniani, ¿quién más? Yo. ¿Y quién es yo? Y Angélica. Angélica. Angélica Cortés, y había otra compañera más, ¿no? yo, Abigail Salgado. Abigail Salgado. Muy bien. ¿Ustedes son 3 nada más o son 4? Son 3. ¿No? Somos 3. Bueno, perfecto. Entonces yo ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar la exposición, pero déjenme primero dar un contexto y les voy a dar la entrada a los estudiantes. Vamos a dar un contexto acerca de los elementos que tienen que ver. A ver, los compañeros que llegaron tarde, no todos, tienen que entender que si llegan tarde no los puedo dar entrada. No estoy atenta a la línea de participantes, sencillamente porque estamos en clases. Bueno, vamos a dar un contexto para que ustedes puedan empezar a exponer justamente dónde empieza la ciencia jurídica. Justamente el proceso, fíjense, todo el modelo lógico aristotélico es un modelo
no solo aplicado al derecho por los romanos, sino expresado en todo el tipo de conocimiento, se reflejó como 10 siglos más. Fíjense, estamos hablando de 10 siglos más. No es solamente todos los que ellos fueron creados, 10 siglos más, estoy hablando después de Roma, después del centro de la República Romana. Estamos hablando entonces que el proceso realmente sí tuvo más o menos de cumbre y de aplicación como modelo lógico aristotélico 10 siglos, y tuvo su cumbre en toda esa época del medioevo europeo entre el siglo X, XI y XII, aunque hay antecedentes en San Agustín, los compañeros van a comentar que son justamente en la caída del Imperio Romano. Eso es algo que quiero que, ya se los había comentado cuando vimos todos los modelos de filosofía de la ciencia, y es importante que, no obstante que existe este modelo, no es lo único que se va creando después en el derecho. En el derecho, sobre todo en este momento de las universidades. Para darles una guía, yo no me voy a meter en lo que ustedes van a exponer, ni mucho menos ahora, pero una guía importante para exponer es un poco pensar qué contexto histórico hay. Esto es importante. Hoy, si ya no lo tienen, no importa, porque ya vamos adelantando. ¿Qué contexto histórico hay para el cual se dan estos modelos? Después del contexto histórico, ¿qué tipo de modelos, por ejemplo, epistémicos, metodológicos se van dando? Y justamente en esos modelos epistémicos metodológicos, no entiendo, Eric, ¿qué dices? Tiene lag. ¿Qué cosa es lag? A ver, ¿se escucha mejor ahora? Puedo escuchar su audio, pero por un momento se quedó congelada su imagen, profesora. Sí, porque cambié de internet. ¿Ya? ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha mejor. Se congeló porque cambié de internet. Bueno, entonces vamos. Justamente lo que va a pasar es que aunque haya modelos de conocimientos donde respetan mucho este modelo epistémico metodológico aristotélico, esto se va a incrementar cada vez más, y la escolástica justamente es un momento cumbre de gran proyección con respecto al conocimiento en su época, ¿vale? Entonces, solo quería comentarles eso como base contextual. Les decía, me interesa mucho en las exposiciones, no solamente para los de hoy, sino para los que vienen, que siempre analicen el contexto histórico en el cual se dan los modelos, después los modelos enfatizados en la epistemología y la metodología, hasta donde les dé, aunque los textos enfocan más todo el tema metodológico, y por último, y enfatizar mucho en los métodos, ¿no? ¿Qué métodos usan para pensar el derecho? ¿Dónde centran el debate? ¿Si en las normas jurídicas o en qué centran el debate? ¿En cuál es el concepto de derecho en el que se centra el debate? Eso también es algo bastante relevante. Y ya, aquí me callo y les doy la palabra. Adelante. Les pido que se pongan la cámara para poder verlos cuando hablan, ¿vale? Profesora, en mi caso creo que va a estar un poquito complicado. Me encuentro ahorita en mi comedor y aquí el internet está un poquito viciado, entonces no puedo bajar porque hay una visita. Entonces, no creo que sea posible que yo pueda prender mi cámara a la clase de hoy. Pues adelante, vamos, comiencen. Vale, muchas gracias. Pues si tienen puesto una presentación, no deben poner la cámara, no hay ningún problema. Vamos. Pues ahí está. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Nosotros vamos a exponer el primer capítulo, como ustedes pudieron ver, que es el origen y fundamentos del método jurídico. Me estarán acompañando mi compañera Angélica Yadira
y Lisette Abigail. Comenzamos. Y yo, Iván. Muy bien. Vamos a hablar de lo principal, el origen y los fundamentos del método jurídico. Vamos a ponernos un poquito en contexto, ya que estaríamos hablando de que este muchachón que aparece en la imagen es Justiniano, uno de los emperadores más importantes que ya estuvo durante las fechas de la caída de Roma. Estamos hablando del siglo V, siglo VI, y a él se le acuñe una gran aportación, que fue la recopilación de Justiniano, el Corpus Juris Civilis, que en él incluía lo más importante, lo más esencial que se pudo rescatar del derecho romano clásico, el cual no estuvo viciado por el derecho romano imperial, que ya tenía unas cosas más religiosas, apenas estaban empezando a meter en eso. Entonces, pasa la caída del Imperio Romano, la gran obra de Justiniano se va a perder, pero en el siglo XII, ¿podrías regresarle a la diapositiva anterior, por favor? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en Europa del siglo XII va a existir un gran auge económico y social que va a ser muy admirado durante esos tiempos, y van a darse cuenta que por el gran desarrollo que estaban teniendo como sociedad, necesitaban algo que pudiera darle mayor control, algo que no estuviera tan mal hecho como era el derecho consuetudinario de ese tiempo. Ellos querían algo que se usaba en la época antigua, que eso era el derecho romano. ¿Y cómo pudieron lograr eso? Gracias a las universidades. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Las universidades, como pueden ver en esa imagen, se puede ver la Universidad de Bolonia, que fue una de las más importantes. ¿Por qué? Porque encontraron el digesto, una de las obras del derecho romano más importantes, y de ahí empezaron a descubrir más, como por ejemplo la obra de Justiniano, y empezaron a ver de que eran obras que tenían una gran carga de derecho que podría ser aplicado a la época que ellos estaban viviendo en el siglo XII. Siguiente diapositiva, por favor. Es así como el mismo capítulo de este texto nos dice que la gran evolución de las herramientas filológicas y metodológicas del saber general y jurídico en las universidades fue indispensable para que pudiéramos rescatar los conocimientos jurídicos que se nos había heredado por parte de los romanos. Bien, ahora me toca hablarles a mí sobre el nuevo canon hermenéutico. Y para empezar, tenemos que mencionar que es bien sabido que la ciencia del derecho busca en el significado de la ley. Entonces, por lo tanto, su método jurídico va a estar basado en lo filosófico y en lo lingüístico. Para poder entender esto un poco más, tenemos que saber que en la época medieval la ciencia del derecho buscaba el sentido objetivo de la ley y se cuestionaba cuál era la voluntad del legislador. En lo anterior, se va a utilizar una semántica voluntarista que debe descubrir la voluntad del autor por medio de los signos lingüísticos para crear. Aquí podemos ver que hay un nuevo aspecto que va a ser que no nada más nos vamos a quedar con la interpretación literal, sino que ahora vamos a tratar de descubrir cuál fue la voluntad del legislador en el caso del derecho al escribir eso. Para este método de interpretación tenemos que hablar de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona va a establecer este nuevo canon hermenéutico que va a surgir a partir de las dificultades que tienen para la interpretación literal. Lo que él va a querer interpretar van a ser las escrituras sagradas. Entonces, él no nada más se quiere quedar con esta dificultad de entender
las palabras, sino que va a definir entonces que los signos son las cosas que además de la fisonomía que tienen y que nos presentan, o sea, que son perceptibles a nuestros sentidos, hacen que venga a nuestra mente una imagen distinta a lo que nosotros podemos apreciar. Entonces, con esta definición establece que los signos convencionales se adecúan a la manifestación de los movimientos del alma. Esto quiere decir que la voz es la que va a darle la transformación para que se produzca un recuerdo material en la persona. Entonces, por eso le llaman los movimientos del alma, porque a través de esta expresión por medio de la voz, va a hacer que se nos queden esos recuerdos materiales en las personas. Entonces, todo este conjunto entre los signos y la voz van a tener un uso comunicativo de sacar y de trasladar el ánimo de uno al que tenía para dárselo al otro. Entonces, este canon hermenéutico lo vamos a utilizar, bueno, él lo va a utilizar para la lectura y la comprensión de las Sagradas Escrituras, como ya lo había mencionado, ligando lo que está escrito con lo que él piensa que fue la voluntad de Dios. O sea, como sabemos, esto fue escrito por otras personas, entonces nos menciona que esos autores lo único que hicieron fue tratar de expresar cuál era la voluntad de Dios, y por eso él empieza a hacer este ejercicio de interpretación para saber cuál es su voluntad. Entonces, para poder lograr esto, va a tomar en cuenta dos aspectos. El primero de ellos va a ser la interpretación, que la va a relacionar con el texto teniendo un significado con el pensamiento. Y entonces, con eso va a concluir que la voluntad de Dios va a ser el centro de un todo organizado y administrando las soluciones terrenales. Entonces, este centro hermenéutico lo crea para poder darle un sentido objetivo al texto. Entonces, si se llega a presentar un problema de interpretación, se va a recurrir a los signos escritos. Y en el caso contrario, si hay un problema en la interpretación, pues vamos a seguir teniendo esos signos que serían las palabras. Con todo esto, vamos a poder concluir que en este modelo de Agustín de Hipona, vamos a tener que hacer una utilización de la semántica de la voluntad. La semántica de la voluntad es la interpretación, entonces por eso está entre paréntesis. Y en segundo punto vamos a tener que el intérprete del texto, el lector, va a buscar el pensamiento que está contenido en la letra. Justamente este ejercicio que se menciona en el punto anterior de que vamos a usar esta semántica de la voluntad para ver qué fue lo que, o sea, qué quieren decir esas letras, qué quieren decir esos signos. Y se necesita más que un poder de un saber, como vamos a interpretar, se necesita un poder de interpretación. O sea, no necesitamos saber interpretar, sino poder interpretar, porque obviamente va a ser algo que cada quien va a ser diferente. No hay como un orden específico en donde tú digas, bueno, para saber interpretar necesitas esto y esto y esto. Por eso menciona que más que un saber es un poder. Entonces, con este modelo nos vamos a basar ahora en nuestro modelo jurídico, porque como mencioné, esto era para interpretar las escrituras sagradas, pero este modelo nos va a servir para empezar a desarrollar el descubrimiento del corpus juris, porque como ya mencionamos, había una deficiente dogmática jurídica, y entonces empieza, o sea, este nuevo modelo empieza y los descubrimientos, claro, de los nuevos documentos, comienzan a crear una descomposición de lo que hasta ese entonces se tenía por el derecho, y así puede empezar a surgir la recuperación de los textos importantes. Y a continuación mi compañera les hablará un poco más de esto, ya enfocándonos en el modelo jurídico. Ok, a mí me corresponde hablar del corpus juris y la ciencia jurídica. Siguiente, por favor. Bueno, como primer punto debemos de tomar en cuenta que, como dijo mi compañero Justiniani, el corpus juris es una recopilación de varias leyes que mandó a hacer Justiniano en cuanto se da la caída del Imperio Romano. Esto con la estrategia de poder reunir todo el derecho romano clásico para en un futuro poderlo volver a emplear. Pero él no contemplaba que la restauración de la validez del corpus juris iba a dar como resultado el surgimiento de la ciencia jurídica medieval. Entonces podemos decir que tanto el corpus juris y la ciencia jurídica están vinculados y son acontecimientos históricos. Por favor. Bueno,
Esta recopilación que les menciono del Corpus Juris está integrado por el Códex, que era la recopilación de leyes vigentes, el Digesto Pandectas, que recogía las obras de jurisprudencia. La parte del digesto va a ser muy importante para la ciencia jurídica. Eso es como de suma relevancia y es lo más importante que se va a tomar dentro del cuerpo jurídico. Las institutas eran una obra didáctica para el aprendizaje del derecho y las novelas eran leyes emanadas después del código. Entonces, el Corpus Juris fue un descubrimiento a finales de la Alta Edad Media, que fue un hecho trascendente para la aparición de jurisprudencia a partir del siglo XII. La que sigue, por favor. Bueno, en Europa durante la época medieval, el Corpus Juris fue considerado como el conteniente de la Ratio Scripta. Ratio Scripta es un término latín que significa razón escrita y también fue considerado un donum Dei, es decir, un regalo de Dios. Si se hubiera tomado el canon hermenéutico como punto central del Corpus Juris, se le hubiera dado un sentido de la voluntad de Dios, como lo dijo mi compañera, pero no fue así. Si esto hubiera sido un canon hermenéutico, se hubiera creado la figura de la justicia de sacerdotes, que son los sacerdotes de justicia. Esta figura se hubiera encargado de cultivar el derecho, pero en respecto a lo religioso. La que sigue, por favor. Otras explicaciones alternativas sobre el origen de la ciencia jurídica. Bueno, como ya se había dicho anteriormente, la principal explicación de la creación de la ciencia jurídica es el Corpus Juris, pero hay dos más. La primera es que tanto el conocimiento de la ciencia jurídica como la diferencia de un derecho laico secularizado frente al derecho canónico habrían sido consecuencia del conflicto de las investiduras. Las investiduras fue una disputa perenne en la Edad Media por la hegemonía del poder político entre los poderes eclesiástico y secular. ¿A qué se refiere esto? A que si hubiera sido una ciencia jurídica enfocada más a lo religioso, hubieran existido más conflictos, no solo de las investiduras, y no se hubiera podido dar la jurisprudencia laica. Todo hubiera sido una jurisprudencia pontificial. El segundo punto es el surgimiento de las universidades y con ello el surgimiento de un nuevo método científico y nuevas formas de contemplar el papel de ciencia jurídica en los orígenes de la misma. Esto es una perspectiva constructivista. El surgimiento de las universidades se va a acontecer con la primera universidad creada, que es la Universidad de Bolonia. La que sigue, por favor. Dentro de estas tres figuras, bueno, estas tres posturas o opiniones que se dan de la creación de la ciencia jurídica, va a aparecer en las tres una relevante figura, que es la figura del doctor. El doctor va a ser un intérprete del derecho revestido de autoridad, es decir, que sobre él va a caer todo el conocimiento y poder de poder crear, aplicar la norma y la ley sobre cualquier caso. La que sigue, por favor. Ahora sí vamos con el surgimiento de universidades. Bueno, el surgimiento de universidades llevó a la generalización del método escolástico. El método escolástico también se puede llamar de análisis o gramatical. Este tiene la característica de abrir posibilidad de descubrir el contenido de la ciencia y del pensamiento del cuerpo jurídico. Es decir, que en base al descubrimiento del cuerpo jurídico se van a comenzar a hacer investigaciones, estudios, en base de qué es lo que se quería interpretar, qué es lo que se tenía en mente y cómo era de que lo aplicaban en los tiempos de Justiniano y cómo lo pueden aplicar en el nuevo derecho que se está creando. También nos va a ayudar a contribuir a la preparación de cimientos metodológicos de la ciencia jurídica moderna, que van a tomar del cuerpo jurídico muchos de los estamentos que ahí se establecían para construir un nuevo derecho. Por eso se dice que son bases de la ciencia jurídica moderna. Y se va a basar en la acumulación del saber y el desarrollo de un sistema de autoridades. La que siga, por favor. El desarrollo de la universidad va a implicar dos puntos.
1, el desarrollo de un saber jurídico, y 2, propiciar la incorporación de recursos filosóficos, lógicos, retóricos y epistemológicos. La que sigue, por favor. Bueno, como primer punto, una de las escuelas que surgió como primerizas fue la Escuela de Bolonia o de los glosadores. Esta escuela va a surgir a finales de los siglos XI y XIII y se va a desarrollar en el norte de Italia. Bueno, antes de seguir continuando, uno de los puntos que hacen en la Escuela de los Glosadores, descubren el Corpus Juris, se van a enfocar directamente en el digesto para de ahí poder extraer lo más importante. Pero no sé si sepan qué es una glosa. Una glosa son escritos o comentarios que se van a hacer alrededor del digesto, en las partes blancas que tiene el digesto. No sé, es como un libro, está escrito y en las orillas está de blanco. En esas orillas que están de blanco, lo que hacían los glosadores era escribir los comentarios respecto a la ley que en ese entonces había, para poder dar su interpretación y estudio de esta. Ahora sí prosigo, es uno de los primeros productos culturales de la burguesía. La Escuela de Bolonia también, bueno, como principal punto, los glosadores partían de su elaboración de un texto considerado sagrado, el Corpus Juris, y en particular el digesto, que es lo que les decía. La siguiente, por favor. El método de los glosadores se adoptó en el estudio del derecho canónico. Este va a dar lugar en el siglo XIII a una escuela de decretistas que influye en muchas formas en el derecho civil. También concebían al cuerpo jurídico como algo racional, algo que estaba lleno de razón. Y la siguiente, por favor. Ahora, después de la escuela de los glosadores, va a empezar a aparecer el derecho común. El derecho común, el primero que empezó a entrar a este mundo fue Irnerio. El que se puede apreciar en la imagen es Irnerio, elaborando un comentario global del Corpus Juris, pero este comentario global requirió del exégesis, es decir, de la interpretación. Pero pues esta interpretación no fue basta porque se necesitaban de más recursos hermenéuticos para poderlo interpretar. El método jurídico va a evolucionar y las glosas van a ir ganando una densidad especulativa y ambición exegética. Y es de esta manera que se va a desarrollar así la dialéctica aristotélica tomista. Esto va a abrir nuevas posibilidades y perspectivas al respecto. Y a partir de aquí es cuando surge la escuela de los comentaristas o de los prácticos. Sí, la siguiente, por favor. Esta surgió en Italia a comienzos del siglo XIV. También se le puede llamar escuela de los prácticos, posglosadores o comentadores, que eran los que hacían comentarios respecto de las glosas, pero de las glosas agrupadas, por así decirlo, o en conjunto. El jurista más representativo de esta escuela fue Bartolo de Sassoferrato. El movimiento obedece la renovación que había comenzado a sentirse en Europa desde el finales del siglo XIII. Esta escuela va a ser una nueva corriente de juristas científicos que van a suceder a los glosadores. O sea que los glosadores quedaron atrás y los nuevos ahora van a ser los comentadores. Es como ir mejorando el nuevo método jurídico, la nueva ciencia jurídica y el nuevo derecho. Van a usar un método con mayores recursos hermenéuticos y exegéticos y van a hacer posible la exégesis especulativa, es decir, la construcción conceptual y la utilización de los recursos de la dialéctica aristotélico-tomista en el comentario del texto. La siguiente, por favor. Y ahora va a continuar mi compañero Justiniani. Claro que sí. Este ya último punto, antes de empezar con él, vamos a nada más recopilar lo más importante de los glosadores y los comentaristas, o también llamados posglosadores. Gracias a ellos, de sus grandes aportes, van a empezar a crear paulatinamente un derecho común para los pueblos europeos, conocido como el jus commune. Este
ya sabemos más o menos la historia gracias a algunas clases de derecho romano, que este derecho va a transmitirse desde España aquí a América y bueno, ya se va a dar todo el desarrollo que actualmente tenemos y conocemos como derecho que nosotros practicamos. Bueno, ahora sí, la exégesis para encontrar la verdad hermenéutica. Bien, este método exegético, el texto nos lo comenta como algo muy importante, pero vamos a empezar. En sí, ¿qué es esto de la exégesis? Pues esto tiene más bien una carga más que nada religiosa, ya que es la aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta de los textos bíblicos. Pero ahora, en, en el contexto jurídico, este pretende interpretar el significado de los textos legislativos de manera rigurosa y objetiva, darle un sentido más allá que solamente el simple hecho de leerlo y si no le entendiste, pues ni modo, no le entendí, sino ir más allá. La siguiente, por favor. Ahora sí, los pasos bien conocidos, que nos lo plantea la lectura, son los siguientes, se componen de 7 pasos. Vamos a empezar por el primero, que básicamente consiste en una aproximación crítica hacia el texto comentado y aclarando su significado gramatical. El siguiente paso abordará las operaciones analíticas con el fin de aislar lógicamente el problema planteado. En el tercer paso se procederá a la ejemplificación mediante supuestos concretos del problema planteado. En el cuarto, se llegará a la enunciación del problema desde una perspectiva un poquito más global. En el quinto, se procederá a realizar una especie de recapitulación del problema con referencia a autoridades. En el sexto, se llegará a la generalización, a la formulación de reglas y analogías que permitan dar solución al texto del problema planteado. Y por último, se tratará mediante un recurso, el método dialéctico de solucionar todas las objeciones y controversias planteadas al respecto. Estos pasos, unidos, nos pueden dar la conclusión para poder analizar un texto de la forma más satisfactoria y objetiva posible. Ahora sí, la siguiente. Bueno, ya, ¿qué podemos concluir respecto a este capítulo? Aparte de que está cargado de gran contexto histórico, de que un jurista, cuando va a interpretar el derecho, va a afrontar la doble tarea de reconstruir el horizonte, ya que es necesario de que él tendrá que concluir una solución clara y armónica para aceptable según los parámetros del orden dogmático. Sé que esto se escucha un poquito medio complicado, pero el jurista, si ustedes recuerdan muy bien en algunas clases en semestres anteriores, nos van a plantear de que el jurista no es nada más alguien que conoce de derecho, sino es alguien que lo estudia y lo conoce de la forma más pura posible. Esta persona va a estar encargada de que todos los textos jurídicos tengan una visión, una forma de verse un poco más objetiva, más seria, y por eso va a cumplir todos esos pasos para poderle dar una visión diferente. Y ahora, desde los inicios del desarrollo del método jurídico, no solo se va a buscar descubrir un significado de la ley, sino se quiere llegar a el significado de la ley con mayor precisión y de una forma más objetiva, encontrando lo que realmente dice la letra de la ley. Listo, eso sería todo por parte de nuestra exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias, chicos y chicas. A ver, primero, muy bien, teniendo en cuenta que lo hicieron tan rápido y sí abarcaron todo el texto. Espérense, déjenme ponerme los audífonos. Muchas felicidades y pudieron hacer un PowerPoint y todo para anunciar. Segundo, vamos a dialogar un poquito los elementos, porque bueno, si bien había que leer a Tamayo, ya también había que leer este texto. Y de hecho, si hubiera sabido que se iban a demorar, se demoraron 25 minutos.
Hubiéramos puesto ya el segundo capítulo hoy también. De hecho, el próximo martes ya exponen 2 capítulos, ¿vale? Les he ido dando prioridad en función de cómo me van llegando los correos. No hay prioridad de preferencia de nada, ¿no? Me van llegando el correo y el que llegue primero le di una cosa, después el que llegó segundo así. El capítulo que sigue así. Entonces, vamos a ver varias cosas. A ver, me parece muy bien la división, es justo el texto del fundamento del método jurídico. Hay que recordar varias cosillas. Recuerden que el mundo medieval, y no, eso del todo más o menos comentaron algo de contexto, pero el mundo medieval comienza sobre los años 600 aproximadamente. Es decir, Agustín de Hipona no está viendo el mundo medieval, está viendo la caída del Imperio Romano Occidental. Eso es importante que se sepa. Sus fechas son de los 300, ahí lo dice el texto, de los... Es de los 350 como a los 430. Muy bien, exactamente, 354 al 430, justamente, gracias. Entonces, es la caída del Imperio Occidental Romano, pero ya llevan unos, con ustedes no vi lo del sistema jurídico románico, pero la institucionalización de la Iglesia cristiana como el centro religioso del Imperio Romano es sobre esas mismas fechas, sobre las fechas, no la de los 400, los 380 aproximadamente. Ahora no recuerdo exactamente la fecha, tendría que buscar un PowerPoint que tengo por acá, pero es aproximadamente en los años 380 que se institucionaliza la religión cristiana. Y la institucionalización de la religión cristiana está vinculada, no a todo el mundo plantea que fue Constantino, no, Constantino la toleró, y fue Diocleciano quien la institucionalizó. A ver si nos sale, déjenme ver si me sale el año exacto, creo que son los 380 aproximadamente, no. Y es el cristianismo, no se puede hablar de catolicismo en ese momento, es cristianismo en general, el catolicismo es posterior cuando ya se dividen todas las iglesias. Eso también es importante, aunque todo el mundo habla de catolicismo para esas fechas, ¿no? Pero, o bueno, pues se siente el cristianismo como parte de... Esto es muy relevante porque ese es el contexto de Agustín de Hipona. No es el contexto del siglo XII, es el contexto de entre el 350 y tantos que nace y 430, es 354, es decir, él nace en el contexto de desinstitucionalización y se va desarrollando, y posteriormente, justamente, lo que va a pasar es que él se hace padre y se hace sacerdote y hace todo este análisis que muy bien expuso. ¿Cómo me das el nombre? ¿Es Abigail, la chica que expuso detrás de Justiniani? ¿Me dice? ¿Quién es? ¿Quién fue? Disculpen. Yo, profesora, Abigail. Abigail Salgado, ¿no? Sí, es que tengo los nombres en el correo, pero para ubicar qué fue lo que hizo cada uno. Entonces, ese es un primer punto. Perdón, profesora, ¿puede repetir la pregunta? Es que se trabó el audio. No, estoy comentando solamente que estoy apuntando los nombres de cómo fueron exponiendo. Fue Justiniani, Abigail, después la otra compañera, ¿cómo se llama la otra compañera? No, primero fui yo, o sea, fue Justiniani, Angélica, Angélica, ajá, luego Abigail, y trabajo yo, luego Justiniani. Justiniani, vale. Sí, lo de Agustín lo expuse yo. Vale, ok, entonces, ese es un primer tema y estaba muy bien expuesto cómo a Agustín le interesa todo el proceso de la hermenéutica, el nuevo canon hermenéutico de los textos sagrados, muy bien expuesto.
poner de nuevo solamente poner el PowerPoint de nuevo para ver el tema de explicar un momentito, tenemos mucho más clases, explicar un momentito el tema de los métodos. Vale. A ver, adelante. Es para enfatizar, para dialogar, ahí justamente con la compañera. Adelante. El nuevo canon hermenéutico. A ver, porque me parece bien, pero me parece importante que hablemos lo del signo y los significados, ¿no? No sé si comentaste todo esto. Sí, acá está. ¿Cuál es la diferencia entre signo y significado? Porque justamente esa es la esencia. A ver si lo podemos dialogar. Las chicas mismas que pusieron y que leyeron el texto. Aquí estoy. Pues él al signo decía que, o sea, que no nada más era como lo que aparentaban, sino además de eso, lo que nosotros se nos venía a la mente. O sea, sí podríamos tener como una imagen visual, pero iba a ser también importante esta parte de lo que se nos iba a venir a la mente a nosotros, que iba a ser justamente el significado que nosotros le vamos a dar a través de ese pensamiento. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? A ver, otros compañeros que no han participado. Voy a evaluar también a los otros compañeros que también deben haber leído el texto. ¿Qué quiere decir esto? Para mí está muy claro. Imagino que para los tres compañeros que pusieron que leyeron el texto también. ¿Qué quiere decir que hay una diferencia entre signo y significado? Lo acaba de decir la compañera, pero a ver si ustedes, o qué quiere decir esto con respecto, por ejemplo, al derecho mismo, a las normas jurídicas, al lenguaje jurídico. A ver, no sé si como tenemos puesta a ver, Monet, adelante. Muy bien. Pero ¿se lo escribo o si me escucha bien? Se escuchan bastante bien. Adelante. Ah, Dale. perfecto. Pues no sé si también podría ser como esta idea, no tanto tomando como el signo y el significado, sino precisamente el lenguaje jurídico y el metalenguaje jurídico. Partiendo de que el lenguaje, bueno, más bien el metalenguaje va a hablar del objeto del lenguaje, o sea, del primero. Y en este caso sería el signo, lo que está representando, y después viene su significado, o sea, lo que se interpreta de esto. Ok, muy bien. Pero no es un lenguaje extrajurídico. Bueno, extrajurídico le llamas tú al significado, ¿no, Monet? Si se te entendí bien, dijiste extrajurídico. ¿Me entendiste o no? ¿Hola? ¿Cómo? Perdón, profesora. Es que tengo también fallos con internet. Hablaste de lenguaje jurídico y lenguaje extrajurídico. ¿Sí es así? Espérense un momentito, a ver. Voy a hacer un cambio de internet porque el internet aquí está fallando. Está trabando un poco, profesora. Sí, vamos a cambiar. A ver, lo que les estoy planteando es que Monet decía algo así como el lenguaje jurídico y el extrajurídico. ¿Sí dijiste esto o yo estoy confundida? ¿Me dices? ¿Hola? ¿Ahí están o no están? No puedo Ya se sentarme. escucha mejor. Sí, es que no se puedo sentar en mi euro. No. A esta hora, sobre todo ayer sí pude dar bien clases allí, pero es en mi escritorio. Nunca me puedo sentar porque el internet. Bueno, vamos. No, no, no. Bueno, ya estamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, Monet, ¿hablaste de lenguaje jurídico y extrajurídico? ¿Eso es lo que fue lo que comentaste? Sí, el metalenguaje. Ok. ¿Qué sería para ti el metalenguaje? Pues es este que estudia el objeto del lenguaje. O sea,
el metalenguaje es el objeto del lenguaje. Es como, por ejemplo, cuando se utiliza, México es un país bonito y después se utiliza el otro sentido en el que dice, México tiene tantas palabras, o sea, uno habla desde lo general y otro particulariza más cómo se lleva a cabo, no sé, algún, alguna inferencia o conocimiento de esto. Ok, por ejemplo, también, por ejemplo, lo dice Tamayo en su texto, el metalenguaje es lo que harían los juristas, los teóricos del derecho, sobre el lenguaje del derecho. Ese es un metalenguaje. Lo que nosotros podríamos decir, no, el Código Civil cuando habla de la, por ejemplo, de la Constitución, el artículo 1, cuando dice todas las personas gozan de derechos humanos, y nosotros que empezamos a decir qué cosa es el concepto de persona. Los teóricos, los constitucionalistas empezamos, yo hago constitucional también, y empezamos a decir qué cosa es el concepto de persona. Ese es un metalenguaje con respecto al lenguaje del derecho, que es un lenguaje el lenguaje normativo jurídico, que es el artículo 1 constitucional, para que se entienda también el derecho. Eso es un poco lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que una cosa es lo que tú ves y percibes justamente delante en la escritura, que en este caso es la Biblia. Recuerden también que eh, están intentando interpretar las Sagradas Escrituras, leyéndolas, y también para esa fecha se han escrito evangelios. Yo no tengo exacta la fecha de todas las escrituras de los evangelios, pero los evangelios se fueron escribiendo, los primeros, desde San Juan, etcétera, etcétera, sí estuvieron con Jesús, pero después hay diferentes documentos que se van escribiendo posteriormente sobre las enseñanzas de Jesús, etcétera, etcétera. Por tanto, es un conjunto de documentos, no es un solo documento. ¿Sí se entiende? Entonces tú estás interpretando la voluntad de quién, de Dios en ese documento, a través de todas las experiencias, etcétera, etcétera. Por tanto, una cosa es lo que dice el texto, otra cosa es el significado. Este es el significado de la hermenéutica de toda la vida, no más que ese es el concepto de hermenéutica, que es lo a donde quiero llegar. Por eso dice nuevo canon hermenéutico, pues ese es el concepto de hermenéutica de justamente que se pone en ese momento en la mesa a partir de todos los estudios teológicos, pero la hermenéutica no es otra cosa que el estudio de signos y significados. Una cosa es el signo, es decir, todas las personas gozan de derechos humanos, el signo, y otra cosa es el significado de esos signos. ¿Y qué tú buscas en ese significado? Y seguimos hablando del lenguaje jurídico, ¿se dan cuenta? Sí, del lenguaje normativo, ¿no? ¿Sí? Claro, esto tiene una tradición impresionante después de Agustín, Santo Tomás, justamente la creación de parámetros universalistas, porque ya Santo Tomás se metió en otros temas también, no solo en esto, y toda la escolástica, el nominalismo, que habla de cosas muy específicas. Hay muchas escuelas en cada época, y la escolástica, acuérdense, bueno, ahorita vamos a la escolástica. Quiero primero abarcar esto, ¿no? Entonces, esto queda claro, el tema de los signos y los significados, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, profesora. O si quieren ustedes comentar algo más. No, Naomi, exactamente, no tendría que ser primeros principios. Podría ser, porque primeros principios siempre es un concepto, ¿no? Es un axioma, es un dogma al cual tú arribas, y dentro del primer principio hay un concepto, ¿sí? Sí. Todos los cuervos son negros. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los cuervos? ¿Qué son? ¿Qué quiere decir cuervos y qué quiere decir negros? Por ejemplo, todos los gansos son blancos. ¿Los gansos son blancos? Sí, ¿no? Todos los gansos son blancos. Sí, ¿no? ¿Qué quiere decir gansos? ¿Qué quiere decir blancos? ¿No? Sí, puede ser hasta cierto punto, pero sobre todo es la construcción. Acuérdate que los teóricos lo que hacemos, y esto es una posición muy de Tamayo y de todo el posicionamiento, incluso aunque sea el justnaturalismo, incluso el justpositivismo formalista y normativista, de estudiar el lenguaje de las normas. Justamente ese lenguaje,
qué quiere decir ese lenguaje, que es muy importante, yo no lo estoy enseñando, pero quiero que les quede claro que ese es un ámbito del derecho, porque cuando lleguemos al pensamiento crítico nos vamos a dar cuenta que nosotros estudiamos otras cosas del derecho, no solamente ese ámbito. Y que incluso para nosotros ese ámbito es importante, pero no es el único ni el más importante. El pensamiento jurídico crítico abarca otros ámbitos de interpretación y otros procesos de reconstrucción en el derecho. Le interesa otras cosas, no le interesa tanto ese énfasis del lenguaje, de esa visión hermenéutica. La hermenéutica es muy importante, pero es un aspecto más. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Pero está bien, está muy bien la pregunta. A ver, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos y chicas? Todo esto va a ir a examen, ¿eh? Así que pónganse las pilas ahora mismo. Podemos seguir un poquitico más adelante, a ver ve una a una y yo te voy comentando. Ah, espérense un momentito. Rápidamente, este tema está vinculado a un método básico que es el método de interpretación literal. Eso es un método que ustedes les pueden decir, hágame una interpretación literal del texto, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, pero según San Agustín hay signos y hay significados, por tanto, según la hermenéutica, y además no solo San Agustín, incluso hasta Gadamer, el tema de los signos y los significados y los significantes. Entonces, realmente es un proceso mucho más complejo en el cual todo el mundo reconoce que una cosa es A, B, C, otra cosa es, por ejemplo, a ver, porque me habían hecho varias preguntas aquí, no las vi. Dice Waris, el signo estaría ligado a la percepción y el significado, lo objetivo. Bueno, espérame, vamos parte por parte. El problema es que el signo es lo que tú ves exactamente, el signo es el símbolo y el significado es el objetivo, pero eso es lo que ellos plantean, como todo ese pensamiento que es medieval, como el de Hipona, y después escolástico, piensan en el derecho como un derecho objetivo, necesitamos objetivar. Y ahí vamos a la posición epistemológica, objetivar es ver como un objeto ese lenguaje y estudiarlo con profundidad, pero la profundidad es buscar la voluntad de Dios, ¿sí? El ser objetivo es eso para ellos, ¿está bien? Sí, eso es importante, que tengan ese... Porque fíjense, el texto lo plantea muchas veces. El sentido de objetividad es el sentido del derecho objetivo. Y eso es un concepto que ustedes se los dan hoy en derecho. ¿Cuál es el derecho objetivo? A ver, ¿quién me dice? Para ustedes. ¿Qué le han dicho en clase? ¿Cuál es el derecho objetivo? La norma como Las tal. normas. Exacto, exacto. Y por eso se le quita subjetividad al derecho y se dice que el derecho solamente es la norma, es el conjunto por eso, de ahí viene el término derecho objetivo, derecho subjetivo. El subjetivo solo aparece justamente en la modernidad, no aparece antes. No hay derechos subjetivos antes. No hay subjetividad en el derecho. No en este momento, no en esta época. Ariana, el metalenguaje es cuando los teóricos del derecho, los juristas, que no somos creadores ni aplicadores, sino que escribimos doctrina, lo que hacemos es explicar conceptualmente lo que quieren decir las normas. Ese es el metalenguaje que se estaba hablando acá. Eso es lo que está diciendo esta escuela y estoy ligándolo a temas no solo naturalistas, sino también positivistas. Esto lo van a ver en el positivismo también. A ver, dime, Ivonne, por favor. Es que estoy leyendo lo que acá decía, pero Ivonne levantó la mano. Profesora, yo tengo una duda. Cuando Agustín hablaba acerca de que la palabra era el signo del verbo interior, decía que el verbo interior no era lo mismo que el pensamiento, pero como tal no sabía a qué se refiere. ¿Acaso habla de la razón o de qué habla? Cuando habla del verbo interior, ¿en qué momento? Cuando él decía que la palabra era el signo del verbo interior, dio una definición acerca de cuando hablábamos con las otras personas y que agregábamos nuestro verbo interior, pero que le dábamos voz. A ver, recuerden que están, ya.
Está la conexión también de Agustín, y eso también lo tiene Santo Tomás, aunque Santo Tomás es escolástico, es que la razón que tienen los seres humanos, hay como tres ámbitos, ¿no? El ámbito divino, el ámbito racional y el ámbito empírico de las cosas mundanas, ¿no? Hay tres ámbitos en la vida: el divino, el racional y el de las cosas. Y el de las cosas sería lo material, lo que ocurre en la vida. ¿Está bien? ¿Sí? Eso se expresa, evidentemente, en esos ámbitos se subsumen unos a otros. El ámbito más global es el divino, en el cual nos fundamenta el racional y fundamenta la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Lo estoy diciendo de manera general, pero eso se aplica al derecho. Hay un derecho divino, hay un derecho racional y hay un derecho positivo. Esas cosas cotidianas ellos le llamaban derecho positivo y lo sabían muy claro. ¿Está bien? ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? En esos tres Sí, ámbitos, que son tres ámbitos de fundamentación del funcionamiento de la vida, también está la razón, está todo el lenguaje y todo. El derecho divino te fundamenta el derecho racional, disculpen, el derecho natural que se descubre mediante la razón. A ver, es el ámbito divino, el ámbito racional y el ámbito mundano del derecho positivo. Ellos no niegan que la razón tiene una participación en la construcción del derecho positivo y que la razón está en los seres humanos también. Pero ¿dónde se fundamenta todo eso? En el ámbito divino. Vuelvo y repito, hay tres ámbitos en la vida. Hay un librito que yo tengo puesto ahí en Filosofía del Derecho que se llama Introducción a la Filosofía de Ramón Chiró, que ahí pueden hacer una lectura de este tema y está sencillo y se entiende bastante bien, para que comprendan bien cómo ellos entendían el funcionamiento de las cosas de la vida. Hay un ámbito divino que nosotros no podemos llegar a ellos, nosotros los seres humanos no. Eso solo lo comprende Dios. Y Dios es el que lo hace, lo fundamenta y Dios es el que lo legitima, ¿no? ¿Se entiende eso? Él es el creador de esto. Pero ese ámbito abarca todo, abarca todo. Vamos, yo le estoy llamando ámbito, le podemos llamar campo, el campo no es muy sociológico, le podemos llamar esfera, escala, nivel, en fin, ¿sí? ¿Se entiende? Después viene el ámbito, ese ámbito fundamenta todo lo que viene, pero hay una distinción que ellos hacen entre la razón y lo mundano, vamos a decirlo así, entre lo que es cotidiano, lo que es mundano, el propio derecho positivo y lo racional natural, lo que es razón, lo que es naturalmente racional, la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de las cosas las crea Dios también, incluyendo la razón. La razón es parte de la naturaleza de los seres humanos. ¿Se entiende? Ivonne, ¿vamos? En ese Sí, sentido, profesora. lo que nosotros tenemos está fundamentado por el Dios. Entonces, el verbo interno, ¿qué sería? Justamente es que nosotros tenemos razón, racionalidad, que podemos incluso emitir lenguaje, verbo, logos, el lenguaje, pero eso tiene un fundamento divino. Y justamente que nosotros lo hagamos es porque estamos, vamos a decir, como que la palabra nos la da Dios y el razonamiento nos lo da Dios. Pero nosotros no podemos llegar a lo que Él quiere, sino solamente lo vamos a hacer en la medida de nuestra capacidad personal. Y después viene lo cotidiano, las cosas, la vida, lo material, la materialidad de las cosas, y nosotros vamos a pensar esa materialidad y por eso vamos a construir un derecho positivo. Y por eso hay tres ámbitos del derecho: el derecho divino, el derecho natural y el derecho positivo también. Te estoy poniendo tres ejemplos. Ahora, volvemos a la frase tuya que tú comentaste. Dijiste, ¿cómo que? Vuelve a decir la frase, es porque como tengo el texto acá, pero no sé dónde está la frase. Sí, él mencionaba que la palabra es el signo del verbo interior, Ajá, pero que el verbo interior era más profundo que el pensamiento. Por eso yo quería conocer la eso. diferencia entre el pensamiento, pero ya quedó claro que es la razón. A ver, la palabra es lo mundano, es lo que nosotros expresamos, que se funda en la racionalidad. Y el verbo interior habría que ver el contexto de lo que está planteando, si el verbo interior tiene que ver con
justamente el fundamento divino o tiene que ver con la racionalidad. No sé, habría que leer más el contexto de todo lo que plantea el autor. ¿Sí me Sí, entiendes? porque la frase en sí dice, cuando dirigimos la palabra a otros, añadimos a nuestro verbo interior el ministerio de la voz o algún otro signo sensible, a fin de producir en el alma del que escucha, mediante un recuerdo material, algo muy semejante a lo que en el alma del locutor permanece. Pues sí, el verbo interior es la racionalidad, no he hablado del fundamento divino ahí, ¿vale? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Pero sí quise hacerles esa explicación para que vean que siempre hay tres campos. El divino, el racional, que es natural. Para todos ellos la racionalidad existe y es importantísima y es natural de los seres humanos. Y después viene por ejemplo, en el caso de la filosofía, el logos, la palabra. El logos puede ser el pensamiento, pero la palabra sobre todo, ¿no? La palabra. Y después, y en el ámbito del derecho es lo mismo, derecho divino, derecho natural, derecho positivo. Y en el ámbito de las cosas es lo divino, lo que no podemos alcanzar nunca, lo racional natural, que son los seres humanos, y después lo mundano, las cosas de la vida, lo cotidiano. Siempre ellos se manejan en esos tres ámbitos y para ellos el mundo es eso, ese es el mundo, se fundamenta así. Y el que legitima todo es el divino. Dígase como ámbito de legitimidad, dígase desde muchas maneras, ¿no? Como derecho, etcétera, como campo de lo político, lo que ustedes deseen. ¿Está bien? Bueno, Sí, gracias. entonces ya vimos el método de interpretación literal. Le estamos dando un poquito más de tiempo. Les quiero comentar al resto, a las compañeras y compañeros, que no vamos a tener tanto tiempo en las otras clases, sino porque esta vez terminaron mucho más rápido. Aunque sí vamos a dar un espacio de diálogo mutuo, ¿no? Estamos hablando de la interpretación y fíjense, otro de los temas que aquí se fundan y tienen mucho que ver hoy, no solo con el justnaturalismo, sino también con el positivismo, es la doctrina voluntarista, ¿no? El tema de la voluntad. ¿Dónde está la voluntad? Si nosotros queremos ver el significado profundo de ese texto, ¿en dónde buscas la voluntad? Y ahí viene la voluntad de Dios, que ya lo habían explicado, pero a ver, nosotros nunca vamos a llegar a la voluntad de Dios, según los naturalistas. Nosotros vamos a intentar descubrir no, de hecho la palabra es, él lo dice todo el tiempo, que es un proceso a ver si me acuerdo de la palabra, que es un proceso, lo dice varias veces el autor, mira, acabo de verlo del verbo interior. Y de hecho habla después, dice que el verbo, la palabra interior es un lenguaje universal, anterior a todos los signos que lo representan en cualquier idioma conocido, el lenguaje de la razón. Ahí lo dice en la página 20, Ivonne. Más adelante, cuando lo que me leíste del verbo interior, bueno, no sé si leíste esta parte, sí, se dice más adelante, es el lenguaje de la Sí. razón, justamente, exactamente, que es como lo natural. A ver, quería comentar, hay una cuestión que dicen todo el tiempo que es como, bueno, no de interpretación literal, sino como que los seres humanos lo que hacemos es realmente un proceso de hermenéutica vinculado a la semántica de la voluntad, y la semántica de la voluntad, esta cuestión voluntarista es buscando la voluntad de Dios. Pero nosotros nunca vamos a llegar a la voluntad de Dios, sino vamos a construir una voluntad basada en la razón, en el segundo ámbito. Eso es importante. Bueno, yo creo que hasta ahí. Seguimos rápidamente porque quiero ir a los pasos que comentó Justiniani. A ver, adelante. ¿Sigues? Sí, esto está, ya lo habíamos visto, ya lo vieron, muy bien. Espera un momentito, antes. Disculpa, que es que tengo desconectada la computadora y la pila se me gasta con eso. Antes, es que vi lo de
Surgimiento de las universidades, método escolástico. También se llama de análisis o gramatical. A ver, quiero que entiendan una cosa. ¿Qué cosa es la escolástica? La escolástica es un movimiento de pensamiento que surge entre el siglo X, XI y XII, 11 y 12, no solamente el 12, 11 y 12. Es decir, 1000, 1100, 1200, 11 ¿sería qué siglo es? A ver, 1000, ¿qué siglo es? 1100, ¿no? 1100, 1200 y 1300. Sí. Entonces, pero justo sí, 1100, 1200, pero ya desde el año 1000, de hecho, lo que pasa es que este texto no abarca a Santo Tomás, no abarca a Santo Tomás de Aquino, pero Santo Tomás es como el ubicado, bueno, no, Santo Tomás es 1200 exactamente, sí, 1100, 1200, tiene toda la razón. Exactamente, 1225 nace Santo Tomás de Aquino, justamente en Italia. Y en 1225, y es todo 1200, Santo Tomás, que es la cumbre como de la escolástica, 1100, 1200. Y esto es muy importante, lo que ustedes ponen acá, porque esto es un movimiento de pensamiento. Y una de las cosas principales de la escolástica es la agrupar todo el conocimiento, ¿no? Cuando a ti te dicen, ay, que Monet, eres muy escolástica, es porque Monet sabe sobre un tema todos los autores, todo lo que se dice, ¿no? Es agrupar todo tipo de conocimiento sobre algo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la época. Hoy es imposible agrupar todo tipo de conocimiento, es horrible, la verdad. Mildred, no sé qué quieres decir con redimirnos. No, es que estaba mencionando algo de la divinidad y yo que se le olvidaba una palabra, pero no sé exactamente si se refería como No. esa. Era un tema de reinterpretación, lo que ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo y no tenemos tanto tiempo. ¿Exposición? No, ¿Reexposición? no me acuerdo. Ahorita vemos. No. Entonces, quiero que entiendan que el movimiento de los escolásticos es un movimiento de pensamiento muy profundo, muy amplio. Pueden ver el texto por ejemplo, para que entiendan estas cosas, aunque esto ya es un poquito más adelante, el libro El nombre de la rosa, no sé si lo han leído, el libro, o vieron la película, ¿tampoco? La película. No, maestra. Solo La vi la película es una novela italiana de Umberto Eco, El nombre de la rosa, y justamente se hizo una película que está muy buena, vean la película, y justamente realmente está ambientada en el siglo XIV. Ya estamos hablando, siglo XIV es 1300, ¿no? 1300, ¿sí? Entonces, pero fíjense, desde el punto de vista intelectual, el ambiente es un poquito parecido a la escolástica. ¿Quiénes sabían? Los sacerdotes, por eso la figura del doctor, ¿no? Las universidades surgen en esos espacios y es en los monasterios donde están las bibliotecas y donde están los libros. Justamente el nombre de la rosa tiene que ver con esto, ¿no? Todo un misterio eh, eh, de vean la película, está muy lindo. Es que no tenemos tiempo ahora ya para poner tanta cosa. Pero la película está en internet. Y es muy bonita porque les puede dar muchos elementos para entender un poquito la época y toda la influencia del mundo este escolástico, clásico, de los monjes, de los monasterios, de las propias universidades vinculadas a ellos y del saber vinculado a ellos. Y también las limitaciones y todo. Bueno, eso es lo que quería que... Y justamente esa película también te da toda la medida del tema de la autoridad. ¿Quién puede saber y quién no puede saber? Y esto es muy importante, porque quién puede saber y quién no puede saber es el centro de decir que la iglesia es la que tiene la autoridad. El doctor es ese. Pero el doctor es el que puede interpretar. Pero fíjense, ese que puede interpretar y que puede saber es un sacerdote, evidentemente. Y ahí sale una cosa que en argumentación jurídica, en retórica, a lo mejor ya se los dieron, que se llama el argumento de autoridad. Nosotros decimos, cuando nosotros hacemos una investigación, por ejemplo,
cuando decimos, según Rolando Tamayo y Salmorán, y dices, plantea, el método jurídico está basado en el método lógico aristotélico, y lo planteas y lo das como afirmativo, lo das como que tú vas a seguir esa línea argumentativa. Y bueno, ¿y por qué tú sigues esa línea argumentativa? Pues como tú dices, según fulano, y fulano es una autoridad en filosofía y derecho, tú estás usando un argumento de autoridad. ¿Se entiende eso? Nadie te va a cuestionar que tú vayas por esa línea argumentativa, porque justamente lo que acabas de hacer es decir en tu escrito que te basas en él, ¿entiendes? ¿Sí se entiende? Esto es muy típico en derecho, es impresionantemente, y viene de ese mundo escolástico, por Dios. Llevamos 10 siglos en esto. Pero bueno, está bien, todo el mundo lo usa, es normal. También lo hacemos en el pensamiento crítico. Según Boaventura de Sousa Santos, y asumes ya que, como lo dice Boaventura, es bueno, y es válido, y es correcto, además. ¿Sí? Esa es la otra, ¿eh? Es válido y es correcto. Bueno o malo no. Válido y correcto desde el punto de vista lógico, ¿no? Es válido, es correcto, es correcta la argumentación, está bien hecha, es válida, está bien usada, por tanto yo la uso, porque lo ha dicho una autoridad. Bueno, eso es otro de los temas que quería comentarles, y esto es muy importante con respecto al doctor. Seguimos, a ver, adelante. El PowerPoint de ustedes, chicos, chicas. Seguimos. Bueno, quiero comentar porque a la hora de la exposición queda un poquito como que Irnerio es el que hace esa última glosa. Irnerio es el padre de los glosadores, ¿eh? Son los glosadores. Él es el que incluso, él es el gran profesor, es un profesor y es un monje que dice, elaboró un comentario global, sí, de glosas, como lo explicaron muy bien. La glosa es un método literario. Es explicar lo que significa el texto. Eso. Y es el famoso método exegético. Irnerio es como se considera el padre de los glosadores, como Bartolo de Sassoferrato, el máximo exponente de los comentaristas. Sí, exactamente, es lo que se plantea, que él es en Padua, se imaginan, ¿saben lo que es la Universidad de Padua hoy? Sigue siendo una universidad, es de las primeras universidades más antiguas que se crearon. Hay un libro de Tamayo y Salmorán sobre las universidades medievales muy bonito, y es de las primeras universidades que se crearon asociadas a la iglesia. Pero fíjense, los comentaristas están en Bolonia, y Bolonia es una universidad asociada al municipio, al estatuto municipal. Si ustedes estudian el sistema feudal se basa en muchos centros políticos, en los señoríos feudales, las ciudades, la iglesia, y con sus comunas religiosas, sus monasterios, y entonces las iglesias empezaron a crear las universidades. Y la universidad viene de la palabra universalidad, ese concepto de universalidad que es típico ya no de San Agustín, sino del mundo escolástico en el siglo XI, XII, XIII, en esos siglos. Y eso es muy importante, porque justamente ahí se crea ese tema del lenguaje universal. Todo esto que estoy diciendo le sirve mucho a los compañeros que van a exponer el martes ya Bartolomé de las Casas, que todavía es muy escolástico el tema, pero asume una posición muy diferente respecto al derecho y a la metodología para dialogar con lo jurídico, ¿no? Porque ellos siguen pensando en esta cuestión universal. Los escolásticos son universalistas por excelencia. ¿Qué es ser universal? Pues que todos los seres humanos, por ejemplo, todos los seres humanos son racionales, ¿no? Primeros principios, axiomas, y todos los seres humanos, además de ser racionales, somos hijos de Dios y estamos fundamentados en la legitimidad, y nuestra racionalidad está fundada porque Dios nos las ha dado, y todos articulamos lenguajes, todos esos son elementos universales, ¿no? Y esto se traspola al corpus juris civilis, porque dicen, si ahí está la voluntad de Dios, se traspola como un texto universal de derecho. Pero como bien dice el autor, es impresionante, es un texto descontinuado. Acuérdense que el corpus juris civilis es de los años 500, esto ocurre 500 años después,
y es una compilación de instituciones que se construyeron 500 años antes. Estamos hablando de 1000 años de diferencia, es mucho tiempo. Y entonces, evidentemente, por eso surgen después los comentaristas, por la realidad social. Y no es una traducción, a ver, no se puede hablar de traducción aquí. Estamos haciendo un poquito filosofía. Se habla y es metodológicamente. La glosa es un método de interpretación literal. ¿Está bien? Glosar algo, es un método de interpretación literal. Todos los seres humanos somos iguales. ¿Qué implican los seres humanos? Todas las personas que tengan una condición de racionalidad. ¿Qué implica de derechos humanos? ¿Qué es? Y lo explicas. ¿Está bien? No es traducción, cuidado. ¿Vale? Bueno. Un momentito. A ver, y todo esto se le llamó... es que quiero ver si habías puesto... Ya hablamos de los comentaristas. Los comentaristas, fíjense, son mucho más prácticos, ¿no? Como bien dijo la compañera, como bien dijo... A ver, me gusta decir más los nombres. Abigail. Angélica, como bien dijo Abigail, ¿no? Sí, Abigail. ¿Y seguimos? Fíjense, un momentito antes, disculpa, porque es que hicieron muy buen resumen ustedes aquí. Entonces dicen, ellos empiezan a usar ya más recursos hermenéuticos y exegéticos de interpretación literal y hacen posible una exégesis especulativa. ¿Se entiende ese término? Es decir, una exégesis especulativa es un proceso de interpretación donde no estás tan atado a la voluntad de Dios, especula sobre los términos. Y por tanto, más construcción conceptual y haces un proceso de dialéctica aristotélico-tomista en el comentario del texto. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una dialéctica aristotélico-tomista? A ver, no me tienen que explicar lo tomista porque no lo conocen, pero saben ya Aristóteles. ¿Qué sería la dialéctica aristotélico-tomista? A ver. Y después lo mencionan como aristotélica escolástica. ¿Qué sería esto? A ver, piensen un poquito, no es tampoco tan difícil. ¿Qué cosa es dialéctica? A ver. Acuérdense que este es un método que viene de los griegos, no lo inventó Marx ni nada. Marx lo que aporta es la dialéctica material. La vuelve material. La aplica a la materialidad de la vida, de las cosas, de la economía en este caso. Pero la dialéctica es un método que implica algo. A ver, ¿alguien tiene algún elemento? ¿Me puede decir? No sé si no han levantado la mano, no. ¿No saben? ¿Dialogar? No. Es como la parte lógica, pero o sea, no por ser lógica significa que que ya se demostró. No es discutir o dialogar, no. Eso tiene que ver con la retórica. No sé si se lo han enseñado así. ¿Les han enseñado así? A ver, es dar un contrapunto de vista a un problema. Bueno, eso es otra cosa, Raciel. Muy bien. A ver, si es poner a discutir cosas, estoy de acuerdo, pero la dialéctica es contradicción desde el punto de vista lógico. No es ordenar cosas, no. La dialéctica es contradecir. Es lo que plantea Raciel. Dar un contrapunto de vista, está diciendo contrario, punto de vista de un problema. Es que no es contrario, el término de la lógica es contradictorio. De hecho, ese es el término lógico que se usa, contradictorio. No es lo mismo contrario. Contrario es blanco, negro. Un término contrario es los contrarios, desde el punto de vista lógico, eso es el cuadro de oposición de los juicios de Aristóteles. Espero que se los den en lógica, si no, estamos fritos. Pero el cuadro de oposición de los juicios es A y E. Todos o ninguno. ¿Entiendes? Todos o ninguno, es contrario eso. Se excluyen, ¿ven? Se excluyen. O es todos o es ninguno, no pueden estar los dos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, todas las personas somos mortales, ninguna persona es mortal. O todos somos mortales o ninguna es mortal. No pueden existir las dos a la vez. ¿Sí se entiende? En lo contrario se excluye uno al otro.
Lo contradictorio, en la contradicción genera cambios, no se excluyen. La contradicción es, todos los hombres, todas las personas somos mortales, alguna persona es no mortal. Ahí se genera una contradicción, entonces tienes que volver a hacer otro razonamiento. ¿Vale? Y ese otro razonamiento te lleva a otro momento que sería, esa contradicción te lleva a una conclusión diferente. Y te va a decir, no es que todas las personas son mortales, alguna puede ser no mortal. Y no es el caso material, pero ¿sí me entienden? Sí, a ver, ese cuadro de oposición de los juicios no nos da tiempo de enseñárselos ahorita. Está en es que les quité la unidad de lógica, pero es el término de contrario implica contradicción, de contradicción implica que al haber una contradicción tiene que haber un cambio. Eso es lo que es la dialéctica. La contradicción lleva cambios. Eso es lo que es. Y pueden ser de elementos, de discursos lingüísticos, de elementos de la materialidad de la vida. Por ejemplo, lo que dice Marx es que las fuerzas productivas se contradicen con las relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? Nosotros, los seres humanos, los trabajadores. ¿Con qué nos contradecimos? Con las relaciones de producción. ¿Cuáles son las relaciones de producción? Pues justamente la relación de explotación. ¿Y por qué? Porque las fuerzas productivas se desarrollan. Nosotros nos desarrollamos, no solo como trabajadores, sino espiritualmente, materialmente, incluso tecnológicamente, en sabiduría, en conocimientos. Tenemos muchos conocimientos. Cada vez más tenemos conocimientos. Y entramos en contradicción con esa relación social de explotación que es que no recibimos la retribución de vida porque nos extraen plusvalor. Eso es lo que explica Marx en el Capital. Es tesis antítesis, está bien, Alberto. Sí, esa es la clásica, tesis antítesis. Pero realmente está bien, tesis antítesis, muy bien. Pero no son contrarios, ¿eh? Es como elementos que se contradicen y necesitas un proceso nuevo, un cambio sobre esa conclusión, ¿vale? Es que quiero que entiendan que no es contrario, sino contradictorio. No es lo mismo. Lo contrario se excluye. Es como, es blanco, es negro. Bueno, si es blanco o es negro, si no se excluyen. O es de uno o es de otro, ¿no? Es un poquito matemático y... Bueno, para terminar, vamos rápidamente, nos quedan 6 minutos. Vamos a lo que se llama la exégesis escolástica, que no es la interpretación literal de los textos que hicieron los glosadores, sino ya el proceso escolástico que es mucho más complejo y que cuidado, porque él le llama exégesis, pero es como ese método escolástico que es mucho más complejo, mucho más abarcador. Regularmente sus profesores cuando le hablan de método exegético le hablan de método de interpretación literal de los textos o de método o interpretación literal. A mí me gusta más usar método de interpretación literal del texto, ustedes pueden decir eso, o un método hermenéutico que tienen ya que ver con signos y significados, ¿no? Hay signos, pero hay significados y significados que pueden tener diferentes tipos de interpretaciones, y de acuerdo a los contextos y todo. Y lo otro es este método que para mí es más escolástico, más que método escolástico, es más. Y entonces vamos a ver qué dice. En el primero de los pasos consistirá en una aproximación crítica al texto comentado. Está más o menos escrito esto, ¿no? Vamos a ver, espérense. Déjenme. ¿Se recuerda en qué página es? Está a finales de la página 27. Perfecto. Vamos a ver. Aquí lo tengo señalado. Las operaciones del exégesis, así lo llaman ellos. Dice, consistirá en una serie de pasos cuyo fin se ordenaría el descubrimiento de la verdad hermenéutica, es de los signos y significados. El primero de estos pasos consistiría en una aproximación crítica al texto comentando. Así lo pusiste bien. Era yo lo que lo leí mal. Las palabras del mismo y aclarando su significado gramatical. Lo pusiste tal cual, ¿no?
comentando las palabras del mismo y aclarando su significado gramatical. Eso es otro método que a veces les ponen algunos profesores. ¿Cuál es el método gramatical? Pues interpretación de las palabras en su significado lingüístico, es decir, en el español, en el inglés. Por ejemplo, en el inglés hay muchos términos jurídicos, legal, law, son diferentes todos y pueden tener diferentes significados también. Depende del contexto en el cual se enuncian. Pluralismo jurídico se traduce en inglés como pluralismo legal, ¿no? Diferentes legalidades, sistemas jurídicos. Mientras que law se entiende como ley, pero también, también en otro contexto puede tener otros significados. Entonces, significado gramatical, eso es un método que es interpretación literal. El literal no. Literal es el enunciado. Gramatical es la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra? En español, en inglés, en francés. En el segundo se abordarán las operaciones analíticas con el fin de aislar lógicamente el problema planteado. Esto, fíjense, este es el famoso método analítico y sintético. Bueno, o más bien, en este caso, de descomposición en partes. ¿Qué quiere decir análisis? Análisis. ¿No saben? Es análisis. Lisis es partir. De ahí viene la palabra lisiado. Desde arriba, desde la cabeza, desde la racionalidad. Es descomponer. Y eso es lo que te está diciendo el segundo punto. Por eso quería abarcarlo. El segundo se abordarán las operaciones analíticas, el método analítico, con el fin de aislar lógicamente el problema planteado. El tercero se procederá a la ejemplificación mediante supuestos concretos del problema planteado. Ya esto es una aplicación más práctica. Estamos hablando de un problema jurídico, ¿no? Evidentemente. En cuarto lugar, se llegará a la enunciación de problemas desde una perspectiva global. Ya eso es otro momento. Primero, tú descompones y dices, este es el problema. Después dices, bueno, este problema se puede, ¿qué ejemplos tenemos de este problema? Bueno, una persona mató a otra, etcétera, por ejemplo, ¿no? Ejemplos. Y después, desde una perspectiva global, ¿qué implica esto, no? Global quiere decir un poquito más de totalidad, contextual. Después, vas a hacer una especie de recapitulación del problema con referencia a autoridades. Y ahí viene el tema de la norma jurídica, autoridades. Y se llegará a la generalización, el sexto, a la formulación de reglas y analogías que permitieran dar solución del texto del problema planteado. Estás haciendo ya el proceso de llegar a la norma jurídica. Y por último, se tratará mediante un nuevo recurso del método dialéctico de solucionar todas las objeciones y controversias planteadas al respecto. Está haciendo un proceso de interpretación de un texto, pero está pensado a partir de un problema que puede ser del lenguaje del texto, pero también puede ser de un problema jurídico. Entonces, habría que analizarlo de las dos maneras. ¿Vale? Y ya se acabó la clase. Lo siento. Me extendí en explicar todos los temas, pero bueno, si quieren lo podemos tocar un poquito más adelante en otra clase. Profesora, Muchísimas solo gracias. quería... Espérense un momentito. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a la otra clase a dar las orientaciones a la próxima clase, de la clase. Gracias por la exposición, muy bien, muy bien los compañeros.